están? ¿Cómo están, alumnos? Buen día, ¿Me profe. escuchan? Buen día, profe. Sí, se Hola, escucha. buen día. ¿Cómo va? Todo bien, ¿y Voy usted? a mejorar un poquito la cámara. Ahí. ¿Qué tal esa vida universitaria? ¿Cómo les va yendo? Por el momento bien, empezando a Por el preparar el momento, bien. parcial ¿Cuándo tienen parcial? el 26. El 26. Bueno, ya hay que ir como ajustándonos, preparándonos para ese momento, ¿eh? Lo importante, como vamos a hablar hoy también de la lectura en la universidad, ese es nuestro tema de hoy, sepan que la lectura tiene un proceso, ¿eh? Entonces, tómense tiempo para leer lo que se desarrolla en las diferentes materias, ¿eh? No sea cosa que les falte tiempo después, ¿eh? Ahí te habilito a Costa. No sea cosa que les falte tiempo después, porque la lectura tiene sus momentos, ¿eh? Recording Y in uno tiene progress. todo un proceso, a ver, uno tiene que hacer todo un proceso en la asimilación de la información, que eso no pasa de un día para otro, no pasa de un momento para otro. Tienen que darle tiempo a la mente que se ajuste y que vaya incorporando todo lo nuevo, ¿eh? Que ustedes van aprendiendo. Les pido disculpas si tienen mucho ruido ambiente, no sé si se me escucha bien, porque hay una clase acá cerquita y hay muchísimos alumnos, ¿eh? En una clase presencial. Así que puede ser que por ahí tengamos un poquito de interferencia. Bueno, quiero saber, antes de comenzar a desarrollar la clase propiamente dicha, vamos a empezar a las 8:30, quiero saber cuáles son sus dudas o consultas sobre los temas desarrollados hasta ahora. Ahí veo que todos saludaron. Buen día para todos los que escribieron en el chat. Eh, Quiero que me escriban o en el chat o me dicen, abran su micrófono y me dicen cuáles son sus dudas o consultas. Digo, ¿qué temas hasta ahora no comprendieron, no entendieron? Que ustedes dicen, esta idea tengo dudas, esto no me quedó claro, esto no lo entendí, necesito que me aclare, ¿eh? Pensando, como dijo, creo que era Busit, que dijo que estamos cerca del parcial, ¿eh? Pregunto, cosas básicas, ¿no? ¿Saben qué es un parcial? ¿Qué idea tienen sobre eso? Busit era, sí, que había dicho, recién mencionó el parcial. ¿Qué será un parcial? A ver, piensen. ¿Qué definición, qué idea tenemos sobre un parcial? ¿Qué Profe, es un parcial? creo que un examen que integra todo lo que venimos dando hasta el mes, digamos. Se te escucha muy bajito, Pilar. Acércate al micrófono. ¿Me escucha mejor? Ahí se te escucha mejor. Ahí va. Un examen integrador, digamos, de todos los temas que venimos dando hasta la fecha del examen, digamos. Escucha, Pilar. ¿Y qué te dice? ¿Qué significado tiene para vos, para todos, ¿no? La palabra parcial. Disculpe, profe, la palabra parcial puede ser como que no es completo todavía, digamos, el examen. Ahí va. Sí, Mariana, tenés razón. Parcial significa una parte de los contenidos, ¿eh? O sea que se va a evaluar lo que hasta ahora se desarrolló en las materias, hasta esta instancia, hasta esta fecha. ¿Mm? Por eso se llama parcial. Después, cuando avance el desarrollo de la materia y allá a fin de año tengamos un examen final sí va a integrar todo lo desarrollado durante el año, el cuatrimestre, semestre, todo lo que se haya desarrollado a lo largo de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, si me dicen que me van a evaluar con un examen parcial, es porque me van a tomar los contenidos desarrollados hasta ese momento. ¿De acuerdo? Digan sí, digan no, hablen, Profe, sean yo como... tengo una duda. A ver, ahí vamos. Todo Consultan. lo, sí, todo lo que son los nombres de las personas cuando están en el material de estudio,
por Ajá. ejemplo, de Raymond Williams, BIS 2004 y demás cosas, todo eso también lo tenemos que aprender, o sea, tal cual como está, y o lo relacionamos con el resto del texto y nos va a servir igual. Es una buena pregunta. Cuando nosotros leemos en la facultad, muchas veces leemos materiales que pertenecen a diferentes autores. ¿Qué son los autores? Son personas especialistas que escribieron sobre diferentes temas, que desarrollaron diferentes temas. Ya te doy la palabra, Sara. Dame un segundito, termino de explicar mi idea. Un autor es una persona especialista, generalmente es un científico, un estudioso, un técnico, que estudió específicamente, valga la redundancia, algún tema, alguna problemática, alguna materia en particular. Tenemos que aprender quiénes son los autores. Tenemos que saber identificarlos. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental que sepamos quiénes son los autores? Porque cada uno va a presentar una postura o una perspectiva respecto al tema que estamos estudiando. Por perspectiva entendemos un punto de vista particular, una forma de analizar, de apreciar el tema. Entonces tenemos que saber quiénes son los autores. Porque muchas veces los profesores les preguntamos, bueno, pero ¿qué autor? El autor fulano, no sé, García. ¿Qué te dice el autor García sobre este tema? O el autor, no sé, qué sé yo, Pérez. ¿Qué dice el autor Pérez sobre este tema? Buen día, profe, fue sin querer, disculpe. Bueno, Sara, no hay problema, igual yo termino mis ideas y le doy la palabra que hablen, ¿sí? Me pueden preguntar, me pueden consultar, siempre con respeto, ¿no? Pero se puede hablar. Bueno, decía yo, respondiendo a lo que preguntaba Usit, de que si hay que saber los nombres de los autores, sí hay que saber. Hay que saber porque hay que tener esa referencia mental de, este autor sobre este tema dijo tal cosa, sobre, no sé, sobre células. Y este otro sobre, qué sé yo, sobre órganos y funciones dijo tal cosa. O tengo dos autores que hablaban sobre células, bueno, comparar. ¿Qué decía uno? ¿Qué decía otro? ¿Cuál era el punto de vista de uno? ¿Cuál era el punto de vista de otro? Eso es importante, fundamental, chicos. Voy leyendo las consultas que me hacen acá al chat. Dice, buen día, profe. El trabajo del video de mi grupo todavía no está corregido. Quería saber si todavía siguen corrigiendo. Sí, seguimos corrigiendo. El otro día tuvimos una pequeña dificultad con la máquina con la que estábamos trabajando, en la computadora. Así que por eso todavía no se termina de subir la corrección. Pero en el transcurso de esta semana, antes que finalice, van a tener las correcciones correspondientes. Bueno, a ver. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a vos por preguntar. Y a aquellas personas que estén en la misma situación que Benítez Arias, que todavía no hayan recibido la corrección, sepan que en lo que resta de esta semana la van a tener. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna dificultad o problema que hayan tenido con los temas de comunicación puntualmente? Profe, Sí, te escucho, Bianca. la semana pasada en el cuestionario, no Ajá. sé si fue nuestra sola corrección, pero tuvimos el problema de que se repitió 3 veces la misma pregunta, la misma consigna. Y en el cuestionario daba de la misma pregunta 3 eh, resultados diferentes. Lo que sucede, Bianca, es que esa pregunta tenía ahí una trampita. ¿La descubriste? Puede No era la ser misma. que, disculpe, profesora, Sí, puede ser que la trampa estaba en que la pregunta se repetía 3 veces porque las tres era verdadera, que no había falso, en realidad te marcaba como que era falso, pero en realidad como las tres preguntas eran lo mismo, era verdadero. tenía ahí una intencionalidad en el enunciado. Tienen que fijarse porque por ahí cuando el tipo de examen tiene esa configuración, ¿está?
la trampa, entre comillas, está en que alguno de los enunciados, tiene, por ejemplo, alguna contradicción o tiene algún cambio que uno tiene que notar, que uno tiene que darse cuenta, ¿sí? No es que intencionalmente eran 3 preguntas iguales. Voy leyendo en paralelo lo que me muestra acá Cerdeira Becchetti. A ver, buen día, profe. Para el parcial, leyendo y estudiando el material que ustedes nos brindaron, ¿es suficiente? Sí, es suficiente. A ver, voy a aclarar lo que me pregunta Andrea, Andrea Becchetti. La lectura del material es suficiente siempre y cuando ustedes aparte hagan sus apuntes sobre lo que van leyendo el material, ¿eh? Siempre y cuando ustedes, ay, ¿qué le pasa a mi cámara? Siempre y cuando ustedes también practiquen las actividades que están dentro del material. En ese sentido es suficiente. Si ustedes leen el material, hacen sus resúmenes, sus cuadros, sus explicaciones, anotan ejemplos, y practican las actividades que están ahí, es suficiente para el primer parcial, ¿de acuerdo? Dice Ornella Croce, ¿le puedo hacer una pregunta acerca de la entrega de un trabajo? No es de su materia, pero quiero saber si se toma igual, si está fuera de tiempo la entrega del mismo. Porque yo lo envié, a ver, porque yo lo envié. Me marcó como entregado y luego me marcó como que no lo entregué. Lo volví a mandar, pero ya fuera el horario. Gracias y disculpe la molestia. Bueno, no sé si recuerdan, chicos, pero nosotros la semana pasada, la clase anterior, habíamos hablado de este tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen, bueno, mira, vos tenés que entregar el trabajo hasta tal horario y ese es el horario de entrega? Bueno, yo explicaba el otro día y ustedes lo tienen que tener en cuenta, que los horarios se establecen justamente porque es una de las condiciones para aprobar ese trabajo. Si yo no cumplo con el horario, no estoy cumpliendo con uno de los criterios de aprobación. A eso me refería yo cuando les decía el otro día, atención chicos, presten atención a las condiciones de entrega. No sé si habrán visto muchas veces, quizás escucharon en la secundaria también, entregar un trabajo en tiempo y forma. ¿Qué implica entregar un trabajo en tiempo y forma? En tiempo, entregarlo el día y la hora que se me pedía. Y en todo caso, si hubo un inconveniente, no sé, extraordinario, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, hubo un corte, un apagón masivo, hubo una tormenta demasiado intensa, no sé, pasó algo que realmente impidió o alguien se enfermó. Bueno, ahí los docentes, si está justificado correctamente, podríamos llegar a considerar la situación. Caso contrario, ustedes tienen que organizarse, arbitrar los medios para entregar el trabajo en el tiempo estipulado. Si se decía que había tiempo, no sé, qué sé yo, hasta las 18 horas del día de hoy, bueno, es hasta esa hora. Y yo como estudiante universitario, ustedes, yo también fui mucho tiempo, sigo siendo estudiando otras cosas, nos tenemos que acostumbrar a cumplir con esos plazos. Porque eso de entregar en tiempo implica eso, justamente. Y entregar en forma, tiempo y forma, entregar en forma, significa que yo tengo que cumplir con el formato, con la organización que el profesor me pide, que el profesor estableció. No sé, por ejemplo, si yo tenía que escribir X cantidad de texto o de palabras en un documento de Word, y bueno, son todas condiciones que el profesor va poniendo y que yo como universitario me tengo que acostumbrar a cumplir con eso. En ese sentido, bueno, en estos primeros tiempos que ustedes están comenzando la facultad, es como que cuesta el acostumbrarse a eso. Pero son condiciones que ustedes las van a tener a lo largo de toda la carrera. Es más, van a recibirse, van a egresar, van a estudiar algo que llamamos posgrados, especializaciones después, y se van a encontrar que esas condiciones siguen vigentes. Porque eso vale para todo aquello que sea formal, académico, universitario.
Ustedes se tienen que acostumbrar a cumplir tiempos y formas establecidos para tal actividad. Pues, no sé, la materia sobre la que me preguntaba Ornella, debe ser seguramente de anatomía, histología, de fisicoquímica. No me acuerdo cuáles las otras están cursando ustedes ahora, pero todos los profesores universitarios establecemos esos criterios que son para ustedes y para nosotros puntos de referencia. Decir, bueno, a ver, para yo aprobarle a, no sé, a Croce y a todos los demás, tengo que tener en cuenta que haya entregado el trabajo en tiempo y forma, que haya cumplido con el desarrollo de la consigna, que haya hecho tal cosa. Porque muchas veces nos dicen los alumnos, profesora, yo desaprobé, quiero saber qué se tenía en cuenta para este trabajo. Bueno, siempre hay criterios para establecer, este trabajo está para aprobar y este otro no. Entonces, tengan en cuenta eso. Antonella dice, buen día, profe. Consulto. ¿Cuál era el mínimo para aprobar el cuestionario de la semana pasada? Creo que era el 60%, profesora. Sí. 60%. O sea que si había 10 preguntas, yo tenía que aprobar 6 por lo menos de esas para poder. Sí, eran 5 preguntas y había que aprobar las 3, si no me equivoco. Bueno, ahí está. Fíjense en los cuestionarios que también siempre se ponen condiciones. Léanlas. La lectura es muy valiosa para ustedes. Y si ustedes por ahí, de manera intencional o de manera no intencional, no leen algunas cosas, se pierden información muy valiosa que por ahí para ustedes puede jugar en contra. Entonces, por eso digo que la tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Sara dice, disculpe profesora, las preguntas del cuestionario de la semana pasada eran idénticas, no había cambios de redacción ni nada. De ahí nuestra duda, porque era verdadera y las otras dos que restaban eran falsas. Bueno, no me acuerdo de memoria, pero ahora cuando termine esta clase voy a volver a revisar y en todo caso después te escribo en el aula, Sara, ¿sabes? Te busco en el aula virtual y te escribo un mensaje. ¿De acuerdo? No, gracias a vos, gracias por preguntar. ¿Alguno de ustedes con otra duda en este sentido, así como escribió Antonella, Ornella, Sara? Quiero saber de los temas que dimos hasta ahora, ¿los vienen entendiendo? ¿Comprendieron las explicaciones de la profesora Milagros? Sí se entendieron, profe. ¿Algún concepto, alguna idea que no haya quedado clara? Yo sé que estamos empezando la universidad, que muchos son tímidos, pero yo les recomiendo, les sugiero que en las clases hablen, traten de interactuar con el docente, traten de ir resolviendo la mayor cantidad de dudas posibles. Hay que despejar dudas para que llegue el día del examen y ustedes se sientan lo más seguro posible. Porque si yo llego con muchas dudas al examen, bueno, ahí estoy complicado. ¿No les parece? Voy a poner en pantalla el Power con el que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver si me deja compartirlo. Hoy me dejaba, así que ahora no debería haber inconvenientes. ¿Ven en pantalla lo que estoy transmitiendo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver de manera más ampliada. Bueno, hoy estoy dando clases yo, momentáneamente. La profesora Milagros Rojo tenía una situación personal, así que hoy no nos va a estar acompañando, sí a las otras comisiones, pero ustedes en este momento están conmigo. Y la comisión 2 va a estar con la profesora Norma Alegre. Bueno, ustedes saben que yo soy su
su profesor a cargo, en esta comisión, que es la comisión 1. Así que vamos a comenzar con el desarrollo del tema. ¿Qué le pasa a mi pantalla? Bueno, el tema que hoy nos ocupa, y creo que algo ya fui adelantando con mis palabras, son los fases y niveles de la lectura. Ahora, hay que aclarar algo importante acá. No es cualquier tipo de lectura. Estamos hablando de una lectura académica, universitaria, que obviamente ya va a ser muy diferente, va a distar bastante del tipo de lectura que ustedes hacían en la secundaria. Y ahora vamos a explicar a fondo por qué. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de lectura que nosotros hacíamos antes, en la secundaria, y el tipo de lectura que ahora se les pide a ustedes en la facultad? Que obviamente es otro tipo de lectura mucho más exigente, mucho más profunda, mucho más crítica, y que ya va a marcar profundas diferencias con lo que ustedes conocían anteriormente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Hay una pregunta que no está acá, no está en el Power, pero yo se las quiero hacer. ¿Qué es la lectura? Una pregunta muy general. ¿Qué es la lectura? Cuando a mí me dicen, tenés que leer un texto, ¿qué implica eso? ¿Qué tengo que hacer? Piensen y me van contestando acá en el chat o abren el micrófono y hablamos. ¿Qué es la lectura? Parece algo muy obvio, como que siempre estamos leyendo desde que somos chicos, pero parece que cuando uno llega a la universidad, esta misma pregunta de qué es la lectura adquiere otros significados, otros. Lo voy a decir así en plural, otros significados. Porque de hecho es así, pero quiero saber ustedes qué piensan. ¿Qué es la lectura para ustedes? Piensen, ¿qué es la lectura para mí? Si me piden, tenés que leer, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué implica? Buen día, profe. Hola, buen día, ¿cómo es su nombre? Nerea. Hola, Nerea, ¿cómo estás? Bien. Contanos, para vos, leer, ¿qué implica? Yo creo que lo que implica la lectura es más que nada la comprensión, porque si por ahí no comprendemos lo que estamos leyendo, medio que no tiene sentido. Bien. Y ya que viene la palabra comprensión, nos viene bien, nos vamos a aprender de esa. Para vos, personalmente, ¿qué significa comprender o comprensión? Si a vos te dicen, tenés que comprender este texto, Y ¿qué para será mí, qué te tenés que fijar? y para mí sería, o sea, comprender sería más que nada llegar a entender, si estoy leyendo algo de la Facu, por ejemplo, Ajá. sería llegar a entender la información que quiere dar. Si vos tenés un texto que dice, por ejemplo, no sé, células eucariotas y procariotas, y si te dicen, comprenderlo este texto, ¿qué implicaría eso? Y puede ser diferencias entre las dos o Ujú. características de cada una. En principio definir a cada una, ¿no? Saber exactamente, Claro. bueno, qué es una célula eucariota, qué es una célula procariota, y después sí, empezar a hacer lo que dice Nerea, establecer diferencias, compararlas, etcétera. ¿De acuerdo? Nerea, ¿algo más que quieras agregar? Eso nomás, profe. Gracias. ¿No? ¿A vos? Bueno, a ver los demás. Julián Báez, Aguirre Luna, Casasola Fabiana, Calveira Priscila. Hay muchísima gente conectada acá. Benítez Candela. ¿Qué opinan? ¿Qué es la lectura para ustedes? A ver quién me dice, quién me da su punto de vista. A ver, Cristaldo dice, interpretar y comprender un texto. Sí, así de manera rápida, ¿no? Después eso habría que desarrollarlo. Antonella dice, es interpretar o comprender el sentido del texto. Ujú. Bueno, empiecen a pensar también qué implica esto de decir, bueno, tengo que entender el sentido del texto. ¿Qué elementos será que necesito para entender el sentido del texto? ¿Eh? Porque déjenme decirles, voy a subir otra vez no veo mi imagen, ahí está.
déjenme decirles que esto de la comprensión del texto o de entender el sentido del texto, no lo van a lograr solamente leyendo, pasando las páginas, recorriendo los párrafos, las ideas. No lo van a alcanzar, porque ahora vamos a ver justamente cuando avance el Power, van a ver ustedes que eso implica un proceso. O sea, leer de esa manera para llegar a comprender el sentido del texto va a implicar para ustedes atravesar un proceso de lectura. ¿Eh? Sí, Pilar, ahí te veo levantando la mano. Decinos, contame. Y ahora que lo menciona, profe, no sé si aporta algo, pero también, digamos, la lectura en sí, yo creo por lo menos que tendría que ver más en entender y analizar las características que lleva el texto, texto informativo o otro tipo de texto, que las características de textos podrían ser el título, la descripción, una pequeña descripción que lleve, el mensaje en su totalidad, alguna referencia biográfica, una imagen, alguna descripción de imagen, las características del mismo texto, digamos, y analizar eso y en base a eso armar un criterio en la cabeza y masticar, digamos, una información. Para mí sería... Exactamente. Pilar nos estuvo haciendo como un desarrollo rápido de qué implica esto de la comprensión e interpretación, que mucha gente los usa como sinónimos, pero que la comprensión y la interpretación, primero que no son sinónimos uno de otro, y segundo que cada uno implica un paso a paso, que ahora vamos a ir señalando. Fíjense acá lo que la profesora Milagros les marcó en amarillo, ahí lo que están viendo en pantalla. Todo parte de la pregunta que está acá arriba que dice, ¿qué significa leer en la universidad? Y cuando decimos qué significa, nos estamos refiriendo a, bueno, ¿qué implica para mí? Que a mí me digan, bueno, ahora vos vas a leer como un universitario. O ahora nosotros en estas materias, en anatomía, en histología, en comunicación, necesitamos que ustedes alumnos lean como universitarios. Bueno, ¿qué implica eso? Leamos acá lo que dice. Voy a correr un poquito esta pantalla para allá. Dice, comenzamos a pensar en un proceso dinámico que desarrolla quien lee a medida que establece conexiones coherentes. Bueno, releo esta partecita que está en amarillo. Dice, comenzamos a pensar en un proceso dinámico. Dinámico quiere decir que hay un ida y vuelta. Que desarrolla quien lee a medida que establece conexiones coherentes entre la información que posee en su estructura cognitiva, mental, y la nueva información que le provee el texto. ¿Esto por qué está expresado así? Bueno, hay una explicación para esto. Y les voy a decir más, hay una explicación científica para esto. La lingüística, que es la ciencia que estudia el lenguaje, ha demostrado ya en sus estudios, como ciencia que es, ¿no? Ha demostrado que para hacer ese proceso de comprensión que hoy Pilar estaba describiendo y que los demás fueron aportando, hay un proceso que se llama de acomodación-asimilación de la información. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano hace lo siguiente. Recibe la información nueva, y lo ajusta, lo adapta a las estructuras que ya existen. ¿Vieron esta palabra acá que dice estructuras cognitivas? Eso es la organización mental que ya tiene la persona. Esa organización mental se va formando a medida que la persona avanza su proceso de aprendizaje. Desde que somos niñitos, estamos en nuestra casa y después nos empiezan a escolarizar, nos mandan al jardín, a la primaria, etc. Vamos atravesando el sistema educativo. Nuestra estructura mental, es decir, cómo están organizadas nuestras ideas,
eso se va complejizando. ¿Y por qué decimos que se complejiza? Porque siempre estamos sumando información nueva. ¿Mm? A veces de manera consciente, decimos, bueno, yo estoy incorporando conceptos nuevos, estoy leyendo sobre, no sé, anatomía humana. ¿Eh? O a veces no. A veces, porque uno va leyendo todo el tiempo, no solo texto, uno lee imágenes, lee gestos, lee todo lo que rodea a la persona. ¿Eh? La lectura, y eso quiero que cambie también un poquito el concepto que ustedes tienen de lo que es leer. ¿Eh? La lectura no es lectura de texto nomás, de palabras. ¿Eh? Leer, como nosotros queremos que ustedes lean en la universidad, implica también leer otras cosas, gráficos, imágenes, estadísticas. ¿Eh? No sé si vieron que la profesora Afur, la profesora Besone y muchos profesores de introducción trabajan mucho con las imágenes. ¿Eh? Es más, les muestran a usted imágenes y dicen, bueno, acá, ¿qué vemos? ¿De qué tipo de diente estamos identificando? ¿Qué vemos acá? Miren esta célula acá. Les llevan a mirar algo en el microscopio, ¿sí o no? Eso también es lectura, chicos. Que a vos te muestren algo en un microscopio, eso es lectura también. ¿Eh? Eso tenés que saber leerlo, interpretarlo, sacar conclusiones de lo que estás mirando, lo que estás leyendo. Eso también es lectura. Lectura no es solo lo que está escrito con palabras. ¿Eh? En texto clásico nosotros conocemos convencional. ¿Eh? Fíjense acá, la parte de arriba de lo que está escrito acá. Dice, podemos concebir al proceso de lectura en la universidad como una instancia, un paso, un momento, en donde el alumno, tomando contacto con un texto académico, busca recuperar el significado siguiendo determinadas pistas. ¿Eh? Me quiero detener en esta última partecita, seguir determinadas pistas. ¿Qué quiere decir? Que el texto en la universidad, ¿eh? El texto que es de tipo universitario, me va dando cierta información que yo tengo que ir relacionando. ¿Eh? A eso se refiere la profesora cuando ella llama que hay pistas. Hay marcas en el texto en las cuales yo tengo que ir notando, ¿eh? Por ejemplo, cambios en el tipo de letras, hay comillas, hay paréntesis, hay citas, hay un montón de elementos que tengo que ir interpretando, porque todo eso va a representar para mí un nuevo significado en esto de comprender al texto. ¿Eh? Si yo no presto atención a esas marcas, a los cambios de letra, a las citas de autoridad, a la aparición de un gráfico, una estadística, si yo no veo esas cosas y las paso por alto, no voy a estar interpretando el texto de manera global, de manera total, sino que voy a estar mirando como con un solo ojo. ¿Eh? Si yo no miro todo lo otro, mi interpretación, de la que hablaba hoy Pilar, creo que era que decía eso, va a ser incompleta, como que no voy a ver todo el panorama, solamente voy a estar viendo una parte. ¿Se comprende esto que estoy explicando, chicos? Sí, profe. Me dan un segundo, por favor. Quieren hablar, que vayan al patio. Bueno, disculpen, chicos, tengo mucho ruido ambiente, está muy concurrida la facultad de hoy. Bueno, hasta acá lo que expliqué. ¿Dudas, consultas, preguntas? Fíjense que la profesora va un poquito más allá con su explicación acá y dice, ciertamente, de hecho, esta recuperación se concreta poniendo en funcionamiento determinadas operaciones mentales que le permiten al lector reconocer el sentido de esas pistas descubiertas. Yo quiero acá, utilizando la misma palabra, recuperar
algunas ideas que nosotros vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada habíamos visto algo de operaciones mentales, cognitivas? Por ejemplo, analizar, describir, sintetizar. ¿Se acuerdan de eso? Comparar. ¿Qué implica si a mí me dicen, por ejemplo, clasifique a este grupo de células? ¿Qué me están pidiendo que haga? Clasificar, ¿qué implica? O si alguien me dice, no sé, describa a la célula eucariota. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me están pidiendo? Escuchen la consigna, ¿cuáles serían las posibles respuestas? Sí, pero no solo reconocer frases y oraciones. Es verdad lo que dice Camila, dice, la lectura es el proceso de interpretación y comprensión en sí. Implica reconocer frases y oraciones. Sí, Camila, tenés razón, pero en la universidad la lectura no es solo eso. No te va a alcanzar a vos, no les va a alcanzar a ustedes, con reconocer solamente frases y oraciones. Tienen que ir más allá, porque hay que aplicar esto, que son operaciones mentales, cognitivas, clasificar la información, sintetizar, describir, definir. Van a tener que hacer otras operaciones mentales ustedes. Nosotros también las solemos llamar en comunicación operaciones cognitivas. ¿Por qué? Porque implica una forma de conexión particular entre las ideas. Y todo sucede a nivel mental. Leo las apreciaciones que están haciendo acá. Dice, consiste en identificar y agrupar. Sí. Si a mí me dicen, me dan, por ejemplo, un grupo de elementos y me dicen clasificame estos elementos, yo tengo que separar y agrupar con un criterio. Puedo agruparlos por color, por forma, por tamaño, por función. Pero si me dicen clasificar, es porque yo tengo que trabajar separando y agrupando a una determinada cantidad de elementos, siempre teniendo en cuenta o teniendo la referencia de un criterio. ¿De acuerdo? Digan sí, digan no. Si ustedes no hablan, yo considero que ustedes entienden todo. Vieron que muchas veces los alumnos dicen, ay, la profesora explica, el profesor explica como que todos entendemos. Si nadie dice lo contrario, si nadie dice, mire, profesora, yo acá no entiendo, se entiende así, queda como que todos comprendimos. Voy a la imagen que sigue. Quiero saber si no me pase nada. A ver, ahí está. Bueno, miren acá lo que tenemos señalado abajo, en amarillo. Dice, la complejidad de la lectura en el ámbito universitario radica esencialmente en la decodificación de un nuevo discurso, así como la apropiación de uno nuevo y complejo lenguaje, perdón. Bueno, acá, ¿quién había dicho algo parecido? Acá, Priscila dice, la lectura es el acto de descifrar y entender textos escritos. Sí, no solamente escritos, Priscila, también orales. Eso también, la idea del tipo de texto que nosotros tenemos va a cambiar mucho. Sepan que texto no es solamente lo que está escrito con palabras. Texto puede ser una imagen, un gráfico, puede ser una fotografía. Hay muchas cosas que también son texto. Quizá no es el texto convencional, que yo estoy acostumbrado a leer así, con párrafos, renglones y frases, pero también representa un texto. ¿Y por qué decimos que representa un texto? Porque también me está brindando información y me está invitando a mí como lector, como espectador, a que yo haga la interpretación de eso que estoy leyendo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos explicando, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora bien, para lograr este proceso de decodificar, o sea que yo pueda descifrar lo que el texto me está diciendo, yo necesito estrategias. Miren acá lo que la profesora colocó en el medio.
Dice, el lector debe contar con un amplio bagaje de estrategias, tanto generales como específicas, a los fines de poder seleccionar aquellas que resulten adecuadas y eficaces para cada situación, para cada modalidad de lectura y para cada texto. ¿Mm? Por ejemplo, de manera personal, cuando me toca leer un texto y yo sé que mi texto es universitario, mi texto es académico, yo ya sé de antemano que tiene esa complejidad, ¿eh? Yo lo comienzo a leer y obviamente no me alcanza con recorrer los párrafos. Ese tipo de lectura superficial, nosotros que somos universitarios, no la podemos hacer más, ¿eh? A ustedes ya no les va a alcanzar, no es suficiente con que ustedes me digan, ay, profesora, yo estudié para el parcial y me leí las 30 páginas y leí completo todo. Ajá, vos pasaste página por página y ¿qué más hiciste? ¿Qué más implicó la lectura para vos? Porque pasar páginas nomás no te va a alcanzar. Es insuficiente. Decir, yo me senté, no sé, invertí tanta cantidad de horas de mi tiempo y me senté a leer, a recorrer las páginas. Pues eso no es suficiente. Eso no alcanza. ¿Mm? Yo le tengo que aplicar otras estrategias. Bagaje significa conjunto de estrategias. ¿Eh? Tengo que hacerme un resumen, tengo que hacer cuadros, tengo que agarrar mi resaltador y marcar palabras claves. ¿Eh? Tengo que conectar la información y decir, ah, mira, yo esto ya lo había escuchado, ¿de dónde viene esto? Voy a averiguar. ¿Quién dice este autor? ¿Qué dice este autor? ¿Quién dijo esta frase? ¿Qué significa esta palabra? Ah, esto no entiendo. Bueno, voy a marcar todas las palabras que no entiendo. Voy a ir a mirar al diccionario a ver qué significan. Me voy a armar un glosario. ¿Eh? Todo ese proceso implica la lectura, chicos. Por ejemplo, el diccionario no lo dejen de consultar nunca. ¿Eh? Para nosotros en español, el diccionario más completo es el diccionario de la Real Academia Española, de la RAE. ¿Eh? Ahora, después de clase, les voy a dejar seguramente algún enlace, algún mensajito, para que accedan al diccionario. ¿Eh? Es el diccionario más completo que tenemos en lengua hispana, en español. Si una palabra no está ahí, no existe en español. ¿Eh? Y siempre es bueno consultarla. ¿Eh? Es más, hay diccionarios especializados en odontología, en términos médicos. Entonces ustedes buscan una palabra ahí y les da el significado exacto que tiene en esta carrera, en esta ciencia, en esta disciplina. ¿Se comprende lo que estamos diciendo? Sí, profe. Entonces, apúntense esto. En la lectura académica, en la lectura universitaria, leer implica no solo este proceso de comprensión e interpretación, de codificación, como decían ustedes, sino que también implica aplicar estrategias. ¿Eh? O sea que yo al texto que me dan, que estoy leyendo, le tengo que aplicar ciertas estrategias que me van a ayudar a descomponerlo, ¿eh? A hacer ese proceso de decodificar justamente. ¿Eh? Fíjense, vamos al primer párrafo que está acá arriba. Vamos a desarmar la idea. Dice, hablamos de una concepción, una visión de lectura de tipo procesual. Procesual tiene que ver con proceso, paso a paso. Es decir, que acordamos con un procesamiento que deriva de la interacción lector, texto, contexto, de forma dinámica. ¿Mm? Y en la que el lector asume un rol activo, crítico y creativo. Ahora vamos a explicar qué implica todo eso, ¿no? Rol, función, que lo lleva a desarrollar una serie de estrategias que colaboran con el procesamiento de la información. ¿Mm? Anteriormente, cuando nosotros estábamos en el secundario, en el nivel de estudio anterior, ¿eh? Nuestra función o nuestro rol como lectores era bastante pasivo. ¿Y en qué sentido pasivo? Bueno, no interveníamos mucho para decodificar el contenido del texto. ¿Eh? Quizás cuando estábamos en la secundaria, pues pasar las páginas y leer, y señalar alguna que otra idea ya era suficiente. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque la lectura no era muy compleja, no requería demasiada complejidad y con eso alcanzaba, era suficiente. Ahora ya no es suficiente, porque hay que ir más allá con la lectura. Ahora, cuando avancemos con el Power,
van a ver ustedes que hay niveles de complejidad de la lectura. Y a medida que pasa el tiempo, lo que los profesores, los docentes esperamos de ustedes es que ustedes alcancen el mayor nivel posible de complejidad en cuanto a lectura de textos académicos. Por eso es que se dice acá que se espera de ustedes, de los lectores, un rol activo, participativo, crítico, que ustedes lean y puedan dar su punto de vista sobre lo que leen. Cuando decir, bueno, yo leí leí 2 textos sobre células, mismo tema, pero distintos autores. Este autor tiene tal punto de vista y este otro autor tiene otro punto de vista distinto. Y que ustedes puedan ser críticos y decir, mira, yo comparé. Mire, profesora, yo leí lo que decía el autor Pérez sobre la célula y lo que decía el autor García. Ajá, leíste 2 autores sobre el mismo tema. Bueno, muy bien. ¿Y los comparaste? ¿Qué tenían de diferente? ¿Qué tenían de similar, de parecido? ¿Qué punto de vista tenía uno? ¿Qué punto de vista tenía el otro? Porque ese es el tipo de lectura que nosotros esperamos de ustedes. Que ustedes me dicen, profesora, yo leí varios autores sobre el mismo tema. Perfecto, genial. Muy bien. Quiero escuchar qué sacaste en conclusión. ¿Qué aprendiste? ¿Qué punto de vista tenía cada uno? Y esto, fíjense que nos retrotrae a lo que hoy preguntó una compañera a ustedes que dijo, profesora, ¿tengo que aprenderme los autores? Sí, te tenés que aprender. Porque a los fines del tipo de lectura que nosotros le pedimos a ustedes, es fundamental que yo sepa qué dice tal autor, qué punto de vista tiene, qué opina tal autor sobre este tema o sobre tal otro. Yo tengo que conocer. Forma parte del tipo de lectura universitaria o académica que se me está exigiendo en la facultad. ¿Está, chicos? Creativo. Bueno, esto de creativo, de ser creativo al momento de leer, tiene que ver con aprender siempre estrategias nuevas. Porque se van a encontrar ustedes que no todos los textos que a uno les llegan para leer pueden aplicarse con las mismas estrategias o pueden resolverse con las mismas estrategias. Entonces, a veces desarmar un texto y entender su complejidad va a requerir que yo vaya aprendiendo, por ejemplo, nuevas técnicas de estudio, que le aplique un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, y así diferentes técnicas que yo pueda ir aplicando al texto y que me permitan descifrarlo, hacer ese proceso de decodificación al que ustedes se referían. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto del contexto? Me quiero detener un poquito en esta palabra. Parece una palabra así como una más, una palabra inocente, pero no lo es. ¿Y por qué digo que no lo es? Porque entender una lectura como un proceso implica que yo a mi texto lo ponga en situación, en el contexto. Los textos no son neutrales. Siempre el texto fue creado, originado, en un contexto y en una situación particular. Por ahí en ciencias no se nota tanto, en las ciencias de la salud, como en las que están ustedes, no se nota tanto, pero si ustedes buscan, por ejemplo, no sé, un texto de anatomía actual, que explique la anatomía humana, y leen, comparan con otro de hace 20 años, se van a encontrar que por ahí hay muchas diferencias, una visión distinta a cómo se consideraba el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el contexto era otro. Quizá la ciencia en ese momento, hace 20 años atrás, no estaba tan avanzada, no había estudios de tanta complejidad, como está hoy. No tenía el nivel de desarrollo científico, la ciencia no había alcanzado el nivel que tiene hoy en día. Estamos en el siglo XXI, 2025. Entonces el contexto tiene mucho que ver, porque el contexto va a marcar o va a determinar la perspectiva que tiene el texto, la profundidad, cómo desarrolla las ideas, los conceptos, cómo el autor nos muestra una perspectiva o una visión acerca de aquello que está explicando, que está desarrollando, y esa visión siempre varía a lo largo de los años.
A esto me refiero también cuando digo los textos no son neutrales, no son como algo aislado. ¿Eh? Los textos siempre están vinculados o relacionados en un contexto, con un contexto. Eso se ve mucho más en las ciencias sociales, ¿eh? Se ve en la literatura, en la historia. Se nota mucho cuando un texto pertenece a una época en particular o a otra. Se nota mucho en la forma de los autores, en la forma de hablar, de escribir. Yo, por ejemplo, que estudié letras, la profesora Milagro y la profesora Norma también, sabemos que un texto, por ejemplo, decimos, leemos un texto y decimos, este texto es de la Edad Media. ¿Cómo me doy cuenta? Y por el vocabulario que tiene, por cómo expresa las ideas, ¿está? Entonces, leer un texto siempre implica ponerlo también en contexto, ponerlo en situación el texto. Decía, mira, este autor Pérez, este es un autor siglo XXI. ¿Y cómo me doy cuenta? Y por todas las apreciaciones, las ideas que va haciendo muy modernas, ¿eh? Relacionadas con los avances de la ciencia, con la inteligencia artificial, con si yo leo eso, me voy a dar cuenta que el contexto tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente. ¿Eh? Ahora, si alguien me habla de no sé, qué sé yo, eh, no sé, no sé pensar en ciencias, me cuesta por ahí como no es mi área de base, me cuesta pensar. ¿Eh? Pero digo, si alguien me dice, no sé, me dice, recién estamos empezando a observar células bajo el microscopio. Bueno, yo voy a pensar, esta persona está en el siglo XIX, ¿eh? Principio del siglo XX. Recién me dice, estamos mirando cosas en el microscopio. Bueno, eso ya hoy en día se sigue mirando el microscopio, pero ya con otros elementos sumados. ¿Por qué eso? Y bueno, porque ha habido un avance muy considerable de la ciencia. ¿Eh? Eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. Los textos en ese sentido no son neutrales, no son inocentes, ¿eh? No son una cosa, ¿cómo puedo decir? Un producto aislado. Siempre hay que ponerlo en situación al texto. Vamos a avanzar un poquito acá. No sé qué le pasa a mí. Ahí está. Voy a correr esto para otro lado. Acá. Bueno, nosotros ya tenemos claro que la lectura es un proceso, ¿eh? Y como todo proceso implica un paso a paso. Por eso es que nosotros decimos que hay fases o niveles de lectura. ¿De qué tipo de lectura? De la lectura académica. ¿Eh? Vayan anotando estas ideas, ¿eh? Vayan registrando. Más allá de que ustedes después puedan leer el Power, puedan ver la clase grabada, pero ustedes tienen que atender a esto de las fases y niveles de la lectura. ¿Eh? La lectura académica es igual a lectura universitaria. Es la lectura que se les pide a ustedes. Fíjense acá lo que la profesora está señalando. Dice, pensar en textos implica concebir, organizar las estrategias tanto de lectura como de comprensión, que se activan cuando nos enfrentamos con un texto cualquiera. En nuestro caso particular, frente a un texto académico, con sus complejidades y especificidades. Yo digo, este proceso al que se está refiriendo la profesora acá, muchas veces no somos conscientes de que lo hacemos. Pero ustedes que son universitarios, que ingresaron al mundo universitario, eh, van a tener que tomar un mayor nivel de conciencia respecto de esto. ¿Mm? De qué implica leer, ¿eh? Teniendo en cuenta estas estrategias específicas. Se van a dar cuenta ustedes, ya para este tipo de texto tengo que aplicar estas estrategias. Y para este otro necesito otras herramientas. ¿Mm? Porque, insisto, no todos los textos que son académicos se dejan interpretar o se dejan comprender con las mismas estrategias. Como las personas, ¿eh? A no todos se nos puede comprender con los mismos criterios. Pues a los textos tampoco. ¿Eh? Desde ya está además decir que no todos los textos son iguales. ¿Eh? Y por lo tanto,
las temáticas, la estructura que tiene cada uno, la intencionalidad que tiene el lenguaje, me va a estar marcando a mí la necesidad de utilizar estrategias nuevas. Quiero detenerme acá para hacerles una pregunta. Quiero que reflexionen sobre lo que les voy a preguntar. Lo pueden anotar. Se los puedo escribir acá en el chat también. A ver. Bueno, miren ahí la pregunta que les hice. Dice, ¿qué estrategias de lectura conocen? ¿Cuáles aplican al leer? ¿Cuáles aplican ustedes? ¿Conocen alguna estrategia? ¿Alguno de ustedes tiene alguna estrategia particular? Que dice, bueno, mire, profesora, cuando a mí me piden que lea para la facultad, para la universidad, yo aplico tal estrategia. Quiero escuchar. Y si ustedes me dicen, mire, profesora, yo todavía no conozco ninguna estrategia, bueno, será momento de empezar a conocer. Será un momento de empezar a incorporar. ¿Qué dice? Repetir muchas veces en voz alta. ¿Repetir qué cosas, Leonela? La idea. Hola, profe. A mí lo que me ayuda mucho es a veces a la hora de estudiar, Sí. es leer en voz alta el texto, más allá de comprender también lo que estoy leyendo. Ujú. Bueno, pero si solamente, a ver, ¿qué más dice? Las ideas. Bueno, pero si solamente repetimos las ideas en voz alta, no estamos haciendo ninguna comprensión, ¿eh? Lo único que estamos haciendo es recordar esas ideas. Las estamos memorizando. ¿Mm? Pero el tipo de lectura que nosotros le pedimos en la universidad, sí, Sara, ahí te veo levantando la mano. Te escucho. La estrategia que yo utilizo es leer todo el texto y ¿Mm? luego anotar en una hoja las cosas que me acuerdo y las que no, vuelvo a releer el texto y afianzo más eso. Muy bien. Bianca, Yo a la hora de leer para mi curso de la facultad siempre me ayudo con las imágenes, con fotos. Así yo voy leyendo y me voy ubicando, depende de lo que voy, por ejemplo, células. Casi sí, siempre ponen imágenes para que nos guiemos y siempre voy con eso, ya sean características, clasificación, todo eso me voy guiando a partir de la foto de las células. bien. Gracias, Y ahí Bianca, voy excelente. intentando ir. Ajá, perfecto. Leo también algunas apreciaciones que están haciendo acá los compañeros. Dice, sí, leer el texto completo y volver a leer para comprender. Leer el texto, subrayar las ideas principales, hacer resumen, hacer apuntes y mapas mentales. Ajá, ahí va. Asociar y comprender lo que estoy estudiando. Bueno, esto de asociar es fundamental. Porque si yo no puedo establecer una relación, una lógica entre las ideas que estoy estudiando, no me sirve de nada repetirlas así una tras otra. ¿Eh? No sé quién decía, hoy había dos personas que decían, yo repito en voz alta hasta que me queda. Bueno, pero con eso no alcanza, porque eso es una lectura superficial. Capaz que habrá materias, no sé, materias más, como más técnicas, ¿no? Que con saber ciertos conceptos de memoria me alcanza. Pero habrá otras materias que implican reflexionar. ¿Y qué significará eso? Y bueno, reflexionar es que yo empiece a relacionar las ideas y a poder sacar mis propias conclusiones. ¿Eh? Para poder sacar mis propias conclusiones o tener un punto de vista sobre lo que estoy leyendo, ese punto de vista, famoso punto de vista de lectura crítica, que van a escuchar que muchas veces piden algunos docentes que dicen, yo necesito que seas crítico cuando lees, o que me des tu punto de vista crítico. Bueno, eso implica otras cosas, chicos. ¿Eh? Sigo leyendo acá lo que dicen.
Marcar ideas principales, secundarias y palabras claves. Eso es crucial, fundamental. Primer paso para tener una idea global del texto. Hacer una lectura rápida al texto, después leer más lentamente, ¿sí? Siempre leer con un criterio, porque si yo digo, me dieron este texto, me voy a sentar a leer a ver qué, como dicen ustedes, a ver qué onda. Eso no alcanza. ¿Mm? Eso es como estar mirando, no sé, estar mirando algo a esta distancia. ¿Eh? Lo que yo estoy mirando está acá, en la palma de mi mano, y lo que yo tengo que analizar está acá a esta distancia. No me alcanza. Yo tengo que ir a la profundidad. ¿Eh? Y eso implica otro movimiento, otro uso de herramientas. Dice, yo hago un glosario por un lado y las definiciones de algunas cosas los escribo y los pego en la pared. Bueno, también eso es importantísimo. El glosario es fundamental. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes sean universitarios, porque hay gente que dice, profesora, pero ¿cómo? Yo que estoy en la universidad tengo que seguir usando el diccionario. Eso es para los chicos del secundario. No, señores. El diccionario lo usamos todas las personas. ¿Por qué? Y bueno, porque nadie sabe todas las palabras. O por ahí sabemos el significado de muchísimas palabras, pero no sabemos todos los usos. ¿Y qué es los usos? ¿Y cómo se usa la palabra en diferentes situaciones, en diferentes contextos? Si ustedes miran, buscan una palabra, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la palabra materia, la palabra sustancia, la buscan en el diccionario, se van a dar cuenta que la palabra tiene acepciones. ¿Qué son las acepciones? Vieron que aparecen como numeritos en el diccionario, dice 1, 2, 3, y a veces tiene muchas acepciones la palabra. Esos son los posibles usos o aplicaciones en contexto que tiene la palabra. ¿Eh? Por ahí la palabra en medicina, materia significa tal cosa. En, no sé, en historia significa tal otra. En literatura significa tal otra. Dependiendo donde yo quiera usar la palabra, donde yo la quiera aplicar, la palabra va a tener otro significado. Va a adquirir otro significado. ¿Eh? Leandro, acordate, hago del verbo hacer es con H, ¿sí? Y lo escribiste sin H, y ten en cuenta eso. ¿Eh? A ver, chicos, ustedes no van a ser profesores de lengua, ni de lingüística, ni de comunicación. Ustedes van a ser odontólogos. Pero aprendan a escribir con corrección, correctamente, porque la gente va a mirar mucho cómo escriben ustedes y cómo hablan. Van a decir, mira cómo escribe el odontólogo, no sabe ortografía. Mira cómo escribió Hago, sin H. Mira cómo escribe el doctor, van a decir. ¿Eh? Entonces, aprendan a mirar su escritura. ¿Eh? No porque ustedes tengan que enseñar esto, porque hay gente que dice, ay, profesora, me pasaba mucho en años anteriores, cuando la materia era un poquito más compleja y era más larga, que había alumnos que decían, ay, profesora, ¿para qué sirve esto si nosotros lo que queremos es ser odontólogos? ¿Eh? Bueno, pero ustedes tienen que saber escribir correctamente, expresar sus ideas en forma oral, por escrito. Ustedes tienen que saber cómo se escribe, cómo se lee en odontología. Eso, aunque ustedes todavía no se den cuenta, eso para ustedes es fundamental, es esencial. Dice Alegre, leer el material y después realizar actividades. Sí. Relacionar con el tema con ejemplos, dice Marisol. Una lectura crítica y analítica. Bueno, ahora vamos a ver que, hablando de fases y niveles, hay distintos tipos de lectura que nosotros podemos lograr, que podemos alcanzar. ¿Qué dice Florencia? Hola, profe, buen día. Mi método de estudio es leer y escribir lo que interpreté, lo que entendí sobre el texto, resaltar las oraciones principales y también armo mapas conceptuales con ideas principales. Ajá. Cecilia dice, leer el texto las veces que sea necesario, luego en una hoja escribir lo que me acuerde y en base a eso entender. También suelo hacer preguntas y responderlas con mis propias palabras. Eso que Cecilia dice acá en la segunda parte es importantísimo. Esto de hacer preguntas y responderlas. ¿Qué es hacer preguntas? Es establecer un diálogo con el texto.
Yo leo un texto, me dan un texto para leer y yo hago mis preguntas. ¿Qué tema explica este texto? ¿Desde qué punto de vista lo explica? ¿Quién es este autor? ¿Por qué explicó esta idea? ¿Eh? Cuando leo, por ejemplo, una noticia, me puedo hacer la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Eh? ¿Cómo se desarrolló el hecho? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué causas? No sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, en el nivel secundario leían en historia, ¿eh? Y la profesora le decía, bueno, explique las causas y consecuencias, no sé, de la Revolución Francesa, ¿eh? Del descubrimiento de América. Siempre hay que hacerle preguntas al texto, porque hacer preguntas genera, voy a cerrar esto un segundo, genera esto que nosotros, a ver, quiero volver para atrás. ¿Dónde está? Acá. Fíjense. ¿Vieron que acá se hablaba de interacción? Dice interacción lector, texto, contexto. ¿Eh? En la medida que yo me pueda hacer preguntas, como que yo pueda indagar a mi texto, voy a cumplir con esta interacción entre el lector que soy yo, lo que estoy leyendo, el texto, y el contexto. Lo voy a poder poner en situación. Ahora, si yo a mi texto no le hago preguntas, o sea, no indago, no establezco ese diálogo con el texto, no voy a lograr, no voy a estar cumpliendo con esta interacción, que tiene que ser procesual y que tiene que ser dinámica. Y esto de dinámica se refiere a que tiene que haber un ida y vuelta necesario entre lo que yo pienso y lo que voy leyendo. ¿Cómo voy haciendo el proceso de información? ¿De acuerdo? Vuelvo a la otra imagen. A ver, no, ya avancé mucho. Acá. Terminé la filmina, ¿no? Ahí, a esa quería volver. ¿Eh? Fíjense lo que la profesora señala acá. Dice, el reconocimiento y la reproducción de las palabras conforman un texto que no representan su comprensión. A esto me refería yo cuando les decía hoy. Leer el texto así plano, ¿eh? Pasar párrafo por párrafo, página por página, reproducción y reconocimiento de palabras no alcanza. No alcanza con que yo diga, sí, acá dice esto y acá dice esto otro. Y me leen así literalmente. Eso no alcanza, chicos. No es suficiente. ¿Eh? Acá dice, comprender implica interpretar y atribuir sentido y significado a la información que proporciona el texto. Hay que decir acá que esto de interpretar y atribuir sentido, darle sentido al texto, tiene que ver con ir asociando las ideas, ir relacionándolas, viendo, mira, esta es la causa y esta es la consecuencia de esto que leí. Listo, relaciono eso y empiezo a sacar conclusiones. Porque si no, no voy a lograr esto de interpretar y atribuir sentido. Darle sentido al texto. Decir, mira, este es un texto que viene de tal idea o que está relacionado con tal teoría. No voy a poder sacar esa conclusión, no voy a llegar si yo no hago esa relación entre las ideas. Dice, es allí, tal como lo propone Mateo. Mateo es uno de los autores que ustedes tienen en el cuadernillo. ¿Eh? Apúntense a este autor porque ahora vamos a ver como un gráfico, un esquema, justamente de este autor, que está en el cuadernillo. Dice, en donde el rol del lector, la función del lector, desempeña un lugar esencial, ya que es él el que debe construir ese sentido y significado en la interacción o diálogo diferido con el autor del texto. ¿Por qué con el autor del texto? Y porque la persona que escribe el texto, que tiene la autoría del texto, siempre lo hace expresándose desde un punto de vista particular y con una intencionalidad, un objetivo particular, que nosotros como lectores universitarios tenemos que ir descifrando, tenemos que ir aprendiendo eso. Les dejo esto en pantalla porque vamos a ir a la página 18 del cuadernillo. Busquen la página 18. Si lo tienen en fotocopia, en papel o digitalizado,
Yo les voy a mostrar acá digitalizado en la pantalla. Apúntense que tienen que leer desde acá. Página 18 del cuadernillo. Los estoy esperando que busquen el texto. Así podemos analizar, ustedes y yo, a medida que voy explicando. Ahí ya se los pongo en pantalla. Página 18 del cuadernillo. Dejo de compartir esto y me voy a ir un segundo a compartir el otro documento. A ver dónde lo tengo. Acá. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo? Sí, profe, se Profe, ve. Se ve, profe. Como podrán ver, yo acá tengo el cuadernillo, el mismo que ustedes tienen, y acá hay un gráfico, que dice nivel de lectura. ¿Por qué no se mueve mi barra de acá? Ahí está. Bueno, esperen que me adelanté demasiado. Página 18 tiene que ser. ¿Por qué no veo la numeración? Página, acá está, página 18. Bueno, acá lo que vamos a apreciar es que hay niveles de lectura que van desde lo más básico a lo más complejo. ¿Cómo se llaman estos niveles de lectura? Lectura local, global, elaborativa y crítica. Ahora bien, cada una de estos tipos de lectura tiene sus elementos particulares. O sea, ¿cómo logro, cómo alcanzo? Sí, decime, no sé quién está hablando. Escuché a alguien ahí. ¿Qué dicen? No, Camila, no sé qué habías dicho, Camila, discúlpame. Ahora voy a volver a leer los comentarios. Decía yo que estos niveles de lectura, que son local, global, elaborativo y crítico, tienen un nivel de complejidad que va de menor a mayor. Esta lectura local, que está acá arriba, es la que ustedes estaban acostumbrados a hacer en toda la primaria y toda la secundaria. ¿Qué es la lectura local? Y es esto de leer así párrafo por párrafo e ir reteniendo solamente la idea que me aparece. Pero ya cuando tenemos lectura global, fíjense que el nivel de complejidad es otra. Fíjense, por ejemplo, acá, en el resultado final. El lector será capaz, cuando haga lectura global y vaya superando esta instancia, dice, resumir las ideas y organizarlas en un esquema. En cambio, yo antes solo podía parafrasear, volver a repetir con mis palabras las ideas que leí en el texto. Como mucho, ¿no? Se supone un apego total a la palabra escrita que se lee. Me pasa mucho porque yo también trabajo en el nivel secundario, trabajo en un colegio de resistencia. Me pasa mucho que le doy un texto a los alumnos para leer y le hago preguntas. Le digo, bueno, a ver, en este primer párrafo, ¿qué entendiste? Y el chico o chica me repite exactamente así literal lo que ahí dice. Y yo le digo, bueno, pero no me alcanza con eso. ¿Cómo no, profesora? Si yo le estoy diciendo exactamente lo que dice acá. Sí, vos me estás repitiendo, me estás parafraseando. Me estás diciendo lo mismo que ahí dice literalmente. Ahora yo quiero saber que te saques el apego ese a la palabra y que me empieces a organizar tus propias ideas. Que me digas, bueno, a ver, vos desde tu punto de vista, ¿qué comprendiste? ¿Qué te quedó? ¿Qué entendiste de esta parte que leíste? Fíjense que para ustedes va a implicar un proceso de desapego. ¿De qué? ¿Desapego de qué cosa? De la palabra, de lo que ahí dice literalmente. Si a mí me dan un párrafo para leer, me dicen, bueno, a ver, ¿qué interpretás acá? ¿Qué interpretás en este texto? Yo voy a tener que ir a profundizar. Para eso hay estrategias de lectura, yo quiero que se las aprendan. Después lean con más detenimiento, porque hasta las 1:30 va nuestra clase. Hasta las 9:30 son ya y 20 casi.
Después siéntense a leer con más detenimiento estas estrategias de lectura que ustedes ven acá y traten de ponerlas en práctica. Ustedes mismos decir, a ver, voy a ir incorporando despacio, aunque sea, semana por semana, mes a mes, tratar de ir incorporando estas ideas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que llegar, chicos, miren acá abajo, a esta lectura. Cuando estén ustedes en, qué sé yo, no sé, en tercero, cuarto, quinto año de la carrera, llegar a esta lectura crítica. ¿Qué me permite esta lectura crítica? Miren, poder comprender, entender, evaluar, analizar y contrastar, comparar diferentes perspectivas sobre un problema. Por ejemplo, no sé, en odontología, qué sé yo, los alcances de la salud bucal en Corrientes. ¿Eh? No viene a mi mente ahora algún problema de odontología, pero problema X. El acceso a la salud, a los primeros cuidados de la salud bucal en la provincia de Corrientes. Para que yo pueda analizar ese problema y lo pueda pensar, yo tengo que hacer un proceso de lectura crítica, que en definitiva, como resultado final, a mí me va a permitir, miren acá, este último puntito acá, distinguir, valorar y crear una postura propia sobre el tema. O sea, que yo me pueda formar una opinión propia sobre el tema. ¿Eh? Es lo mismo que cuando a mí me dicen, por ejemplo, no sé, como decíamos hoy, leíste dos textos sobre células de diferentes autores. ¿Eh? Leíste el texto de células del autor, no sé, Pérez, y leíste el texto del autor sobre el mismo tema de García, del autor García. Bueno, comparar ambos autores para ver qué punto de vista tiene uno y qué punto de vista tiene otro. ¿Mm? Y fíjense que en los pasos intermedios, en los niveles intermedios de lectura, tengo, por ejemplo, la lectura elaborativa. ¿Qué implica esta lectura? Pensar con lo que se lee y no solo con lo que se lee. Acá ya viene, es importante que yo pueda relacionar, por ejemplo, lo que estoy leyendo en un texto con algo que yo ya vi en otro. Que yo diga, esta idea yo ya la conozco. La escuché de tal autor. Voy a leer a ver qué decía ese autor y qué dice este, voy a comparar. Esa es una lectura elaborativa, ¿eh? Cuando yo ya empiezo a sacar conclusiones de esa manera. Como quien dice, voy a hablar con un vocabulario un poquito coloquial, empiezo a atar cabos. Así, mira, pero este concepto no es nuevo para mí, yo ya lo conozco. En algún lado lo leí. ¿Eh? Esas asociaciones que voy haciendo mientras voy leyendo son fundamentales, chicos, son importantísimas. Porque es lo que eventualmente, a medida que avanza el tiempo, ¿no? Y yo leo cada vez más complejo, me va a permitir llegar a esta lectura crítica. La lectura crítica es el nivel más alto de comprensión e interpretación que una persona puede alcanzar y que se espera que ustedes como universitarios alcancen este nivel de lectura crítica que está acá abajo. ¿De acuerdo? Ustedes ahora están acá, en el nivel local. Están en este, que es el más básico, el más simple, donde ustedes solamente pueden recordar alguna que otra idea que apareció por ahí en el texto. Pero ustedes tienen que llegar a este nivel que está acá abajo, que es de lectura crítica. Dice, fíjense lo que dice la profesora acá como estrategia. Leamos. El lector reconoce que los textos nunca son neutrales, sino que representan unas perspectivas particulares sobre el mundo, una visión particular sobre el mundo. Excluyen otras, desagregan, separan otras, evaluando y contrastando diferentes perspectivas. No para reconstruir la del autor, sino para construir la suya propia, la de ustedes, para formarse una opinión personal sobre aquello que ustedes leen, sobre aquello que estudian, sobre aquello que van conociendo. Por eso siempre les decimos que no en todas las materias, que respecto a que la periodontitis, Celestino, me la mencionaste así como suelta la idea y no sé a qué te referís.
Si te explayas un poquito en la idea, quizás te entiendo mejor. No, ¿Está? no, pues te preguntó algo del diente, yo le dije periodontitis. Bueno. Sí, igual tengamos en cuenta, ya que habló Celestino, ¿eh? Eh, en la facultad, chicos, en la universidad, siempre que nosotros queremos sumar una idea o queremos agregar algo, queremos hacer un comentario, tratemos de darle forma de frase, de oración a nuestras ideas. ¿Eh? Porque yo siempre le digo a los alumnos, esperen que me acomodo un poquito, siempre le digo a los alumnos, no alcanza con expresar las ideas en forma de palabras sueltas. No alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Porque yo tengo que darle forma a mis ideas. Si yo siempre me expreso con palabras sueltas, voy a cometer errores, tanto por escrito como en forma oral. Entonces, siempre que ustedes quieren expresar algo, procuren, y aprendan esto así de manera progresiva, traten de armar una idea. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir este documento que ustedes después lo pueden leer, ¿eh? De hecho, lo tienen que leer porque van a trabajar con el cuadernillo. Vayan a la página 18 y a las páginas siguientes. Ahí ya les muestro en pantalla. Vamos a volver al Power. A ver. No se mueve mi documento. Como que salió del todo. A ver, espérenme un segundo. Bueno, acá la profesora Milagros lo que les colocó a ustedes es un extracto de lo que eh, los autores Rodríguez Velasco, el autor Rodríguez Velasco en realidad, analiza o aporta sobre la propuesta de Mateos, que es el autor que ustedes tienen señalado en el cuadernillo. ¿Qué implica la lectura? O poder apreciar un texto con sus niveles de lectura. Dice, la utilidad de la puesta en práctica de uno o lo otro dependerá de la naturaleza de lo que queramos desarrollar mediante la lectura. Así, ante las exigencias o tareas que supone reproducir los contenidos de un manual o una clasificación ya estandarizada, ya establecida, una lectura local puede ser acertada. Esto que ustedes decían hoy de leer palabra por palabra, de leer párrafo por párrafo, y me alcanza, la lectura más básica, me alcanza si yo solamente tengo que reproducir ese contenido. Si los profesores me van a tomar solo conceptos, alcanza con que yo haga una lectura local básica. Ahora, si los profesores ya me piden mi punto de vista o mi perspectiva, yo necesito una lectura crítica mucho más profunda. No me alcanza con esa lectura local superficial. Dice, tampoco hemos de pensar que estos niveles son mutuamente excluyentes. Yo puedo hacer dentro del mismo texto una lectura local, básica, y puedo ir a una lectura crítica también. Porque quizás hay párrafos o partes del texto que implican para mí hacer una lectura más crítica. Más crítica, mucho más profunda, que me permita sacar conclusiones. Dice, en muchos casos combinamos estrategias de uno y de otro en la lectura del texto. Si es cierto que las competencias, los conocimientos, las estrategias que tenemos, nos hacen poner en práctica, que hemos de poner en práctica para realizar una lectura crítica, suponen un esfuerzo y una formación o entrenamiento previo. Bueno, eso no lo dije antes, pero viene bien mencionarlo ahora. Este tipo de lectura crítica que esperan los docentes que ustedes alcancen en la facultad requiere entrenamiento. Por eso yo hoy, cuando recién empezamos la clase, les pregunté si se estaban tomando tiempo para leer. Porque este procesamiento de datos tan detallado, tan fino, que uno hace cuando lee críticamente, lleva mucho tiempo, chicos. A la mente del ser humano les lleva tiempo procesar la información. Por eso es que no se recomienda que, por ejemplo, las personas se pongan a leer 24 horas antes. Una madrugada, una noche antes,
a leer así a lo loco, tomando café, no se recomienda eso. Esa no es una buena estrategia de estudio. Atosigarle a mi mente, a mi cerebro, llenarle de ideas así de manera comprimida, no va a servir. ¿Por qué? Y porque no va a provocar el efecto que estamos buscando. ¿Qué efecto? De conseguir una lectura crítica. No lo voy a lograr si yo no me preparo con suficiente tiempo. ¿Y por qué con tiempo? Y bueno, no solamente porque haya que leer mucho o poco, sino porque a mi mente le tengo que dar tiempo que haga ese proceso de relacionar la información. Si yo no le doy ese tiempo a mi mente, no se logra el aprendizaje. No hay aprendizaje posible. Y que un alumno universitario venga y me diga a mí, mire profesora, yo me aprendí 40 páginas de memoria, a mí en realidad no me está diciendo que esa persona sabe el tema. Yo lo primero que le preguntaría a la persona es, bueno, vos te aprendiste 40 páginas de memoria, con puntos y comas. ¿Para qué te lo aprendiste? ¿Qué función tiene eso que vos aprendiste? ¿Qué implica? Y ahí la persona se anula, se queda en blanco. Ah, no, no sé, yo aprendí así literal lo que ahí decía profesora. Bueno, pero ojo, guarda, que leer literal no alcanza. Capaz que alcanzaba en la secundaria era suficiente, pero hoy en la universidad ya no alcanza. Con que un alumno me diga a mí, mire profesora, yo me aprendí todo de memoria esto. Ajá, ¿te aprendiste eso? ¿Y para qué? ¿Con qué función? Háganse esa pregunta. Porque si ustedes solamente van a estudiar de memoria, capaz que en alguna materia que es muy técnica va a alcanzar. Va a alcanzar y suficiente. Pero va a haber en otras que por el tipo de contenido de la materia va a implicar que yo haga otras lecturas, más críticas, más globales. No va a alcanzar con que yo memorice solamente. Y, a ver, quiero aclarar esto. Memorizar no está mal, pero está mal si es la única estrategia que yo voy a usar. Si es la única estrategia, no me va a alcanzar. Es insuficiente. No alcanza, no sirve que sea solo esa la estrategia. Ahora, si ustedes me dicen, aparte de memorizar, yo hago cuadros, hago resúmenes, hago glosario, etcétera, etcétera, ahí puede ser. Si es la memorización sumada a todas las otras estrategias, ahí puede ser. Ahí les creo que pueden llegar a la interpretación. Ahora, si ustedes me dicen, no, yo memorizo nomás con punto y coma, profesora, así como vienen los conceptos. Y no, déjenme decirles que eso no alcanza. Y ustedes no se queden con mi palabra solamente, lo van a comprobar ustedes. Hagan la prueba de memorizar, de trabajar de esa manera, de estudiar de esa manera. Si vos estudias solo de memoria y después te cambian de lugar una palabra, o la profesora te da vuelta una frase, te moriste. No sabes qué hacer. Y hay gente que estudia tan de memoria que no se da cuenta que le cambiaron el lugar de la oración nomás, o le cambiaron la palabra y que ahí dice lo mismo. Yo le digo a los alumnos a veces, pero acá dicen la misma cosa, solo que están dadas vueltas las palabras. No, profesora, pero yo no estudié así, yo estudié que decía esto. No te apegues tanto a lo que dice literalmente. Aprende a sacar tus propias conclusiones. Y se los digo así, chicos, yo se los digo de manera muy, esto sí, de manera más coloquial. No estudien así, pegado al texto. La lectura local no les alcanza, no es suficiente. Ustedes necesitan ir a una lectura más profunda. Acá la profesora les dejó una conclusión. Fíjense lo que dice. En síntesis, entendemos a la lectura como un proceso fundamental del cual puede derivar, yo no creo que puede, deriva, de hecho, la producción de un texto adecuado. La lectura es el proceso necesario para que yo pueda, por ejemplo, escribir un texto, producir un texto. Cuando a mí alguien me diga, por ejemplo, no sé, qué sé yo,
Vos investigaste este tema, ahora tenés que escribir un informe. Tenés que armar un PowerPoint o tenés que armar un texto expositivo con esto que vos estudiaste, con esto que investigaste. Bueno, para que yo pueda lograr eso, tengo que hacer un proceso antes de lectura. ¿Mm? Y ese proceso de lectura, como ya lo señalamos, tiene que ir desde una lectura global, local, muy básica, y llegar a una lectura crítica, a un nivel de lectura crítica. Vamos a la tarea que ustedes tienen para hacer. Miren ahí en pantalla. Pueden sacar captura si quieren. Leo cada uno de los puntos y lo explico. Dice, 1. Revisar los contenidos teóricos desarrollados en clase. Esto que yo estuve explicando sobre los niveles de lectura, ustedes lo tienen que ir a leer al cuadernillo. 2. Leer el capítulo 5 de Células a Tejidos se llama. Así es el título de este manual, Géneser. Desde la página 159 a la página 165 van a leer. Tienen que enfocarse en ese capítulo 5. Y como punto 3, después de haber leído ese texto, ese capítulo, lo que van a hacer es un resumen, mencionando este capítulo, que se llama De Células a Tejidos. Acá hay una aclaración, acá abajo en amarillo, una aclaración. Este texto no se presenta hoy, no lo tienen que presentar hoy. Lo empiezan a escribir hoy, lo tienen que tener listo para la próxima clase. Porque va a ser importante para que ustedes puedan realizar la actividad 4, que es la que sigue. Este texto que ustedes, este resumen que ustedes van a armar a partir de hoy, es la materia prima para que ustedes puedan resolver la actividad 4. Lo tienen que tener listo, es individual este trabajo, se hace de a uno, cada uno lo va a hacer solo, cada persona hace un solo proceso, y lo tienen que tener listo para la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Díganse, ¿entendieron, no entendieron? ¿Hicieron captura de pantalla de esto? Sí, profe. Estoy viendo acá lo que dicen en el chat. Bueno. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de cerrar la clase? ¿Se entendió el tema que explicamos hoy? Profe, Cualquier sí, decime. una vez el resumen se sube al aula nomás, como siempre, en Entonces sube esto, PDF. lo que están listo para la próxima clase, se los vamos a pedir. Bueno, Lo vas a necesitar a costa para realizar la actividad 4. Tener guardado en un documento Word, tenerlo escrito, lo puedes tener en papel y digitalizado, las dos cosas. No tienen que subir nada hoy, pero lo van a necesitar, es la materia prima para la actividad 4. La persona que no hace este resumen no va a poder resolver la actividad 4. ¿De acuerdo? Dale, profe. Recuerden, puede ser en Word y en Virome, las dos cosas, Acevedo, Enzo. Profe, una pregunta. ¿Qué tan extenso el resumen? Y el resumen siempre tiene que ser menor en su extensión al texto original. Si el texto original tenía, ¿cuántas páginas tiene? Como 10 páginas tiene el texto original. El resumen tiene que tener una carilla, un lado de hoja. Perfecto. Resumen. Es un texto breve, acotado. El resumen tiene que rescatar lo básico, lo fundamental del texto. ¿Está? Ajá. ¿No hay mínimo y máximo entonces? No hay mínimo y máximo, pero pensá, un resumen es rescatar lo fundamental del texto, lo Perfecto. esencial. Gracias, gracias. En una hoja, en una carilla de hoja, en, no sé, 20 renglones, 25 renglones, ustedes tendrían que poder expresar un resumen. ¿Alguna consulta más? No, profe. No hay cuestionario hoy, me está preguntando Gabriel ahí, no. Bueno, chicos, espero que las clases les haya sido fructíferas, productivas, sigan leyendo, sigan estudiando y nos vemos la próxima. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Profe, profe. muchas Hasta gracias. luego, profe.
Hasta Buen día. luego.